El tratamiento de datos experimentales como ajuste es solo una de las posibilidades que nos vamos a encontrar en un tratamiento científico de datos. En este vídeo vamos a explicar situaciones en las que sea necesario hacer una integral numérica de ciertos resultados. Pensad, por ejemplo, que tenemos datos de capacidad calorífica frente a la temperatura. Recordaréis la definición que en un proceso a presión constante, a presión atmosférica, como normalmente trabajamos en el laboratorio, la definición sería la variación de entalpía con respecto a la temperatura. Si lo que hemos medido es la capacidad calorífica a lo largo de la temperatura, podemos determinar el cambio de entalpía en un cambio desde una temperatura T1 a T2 a partir de la integración de los datos correspondientes. Cuando tenemos la función, esto podemos hacerlo a mano, resolviendo la integral. En este caso vamos a ver cómo lo hacemos cuando lo que tenemos son medidas de esta capacidad calorífica, algo que puede ser frecuente en un laboratorio de materiales o en uno de química inorgánica, pero también si se mide un cambio de fase o incluso la desnaturalización de una proteína por calorimetría. Voy a coger unos datos que tengo preparados que son de capacidad calorífica frente a la temperatura precisamente para la desnaturalización de una proteína. Este primer eje en realidad es una temperatura reducida dividido por una temperatura de referencia, no tendría unidades. Esto sería la capacidad calorífica en julios partido mol Kelvin y esto sería su correspondiente error, que por lo tanto lo pondríamos como error en la I. Para trabajar de verdad con la temperatura voy a definir aquí una temperatura T, que estará ya en Kelvin, que será simplemente el deshacer esta operación, o sea que será la columna A multiplicada por el factor de esa temperatura de referencia, que son unos 550 Kelvin, con lo cual me quedaría una cosa como esta. Quiero entonces la representación de capacidad calorífica frente a temperatura. Esta columna entonces no quiero que sea la X, la voy a poner como disregar, voy a poner esta otra como X, así solo tengo una, y simplemente con marcar estas dos le voy a añadir, si queréis, esta situación. Ahora me va a quedar esta curva de capacidad calorífica a presión constante frente a la temperatura en Kelvin, donde podemos ver en este caso un pico que corresponde a la transición de desnaturalización de la proteína, que es la que tenemos aquí dibujada. Bueno, pues si queremos calcular el cambio de entalpía correspondiente a esta desnaturalización, de acuerdo a la ecuación que hemos comentado antes, tendría que calcular esta integral. Calcular una integral de la que no se conoce la función, conocemos solo los puntos que tenemos en la tabla de datos de Origin, pasa por un método numérico. No quiero entrar en los detalles de lo que se llama el método de Simpson, viene programado dentro de las opciones de Origin. Simplemente seleccionamos, igual que decíamos para el ajuste a solo un intervalo, los datos entre una primera temperatura, por ejemplo voy a poner de este orden de 359 Kelvin y una temperatura de aproximadamente 383 Kelvin, le doy al Enter para aceptar estos límites y para integrar nos vamos aquí a la opción de análisis, nos vamos a matemáticas y tenemos en matemáticas la opción de derivar, que luego veremos, y de integrar. Si abro el diálogo, pues me encuentro cosas que más o menos ya me van sonando, los datos desde el punto 9 al 39 de la curva CP. Como salida nos lo da todo aceptado, luego lo vemos directamente, me puede dibujar la curva integrada o voy a darle que me dé desde luego los resultados de integración, que me los va a dar en dos sitios, pero así los veo también. Cuando le doy al OK, me abre aquí este panel de resultados donde tengo el dato primero, la primera temperatura desde la que he empezado la integral, la temperatura final, los índices, el punto noveno y el punto 39, y lo importante, el área de integración correspondiente, que tendría unidades de eje Y multiplicado por eje X, pues julios partido por mol en este caso, que pondríamos como 13 kilojulios mol, o lo que nos permitirá el número de cifras significativas que podamos considerar adecuado. Nos da también el valor del máximo, la Y y la X, y este término que es un poco el valor medio de la anchura al valor medio de la altura, un parámetro que nos sirve también para caracterizar estos picos. Esta ventana de resultados, si no se abre automáticamente, aquí en View tenemos una opción que es esta de los resultados, que es Alt 2. O sea que veis, si yo simplemente hago con el teclado alternativa y el número 2, aparece y desaparece en caso de que no la veamos ahí directamente. Además, como en otras cosas,
Además de nuestros datos, nos ha creado una nueva pestaña donde tenemos todos estos mismos resultados, con lo cual los tenemos por duplicado y vemos el valor importante del área, que tenemos que saber las unidades correspondientes en función de el producto de las que tengo en el eje X por las que tengo en el eje Y. Así que a partir de ahí veis que el cálculo numérico de integrales, cuando los datos además están suficientemente cercanos, es bastante preciso, pero en cualquier caso es muy sencillo dentro de Origin.